Bienvenidos a La Campiña. Como acordado en el episodio pasado, hablaremos de la polémica comparación hecha por Andrés Manuel López Obrador de Nelson Mandela y Fidel Castro. Acompáñanos. Bueno, para los que vieron el video pasado, Andrés Manuel López Obrador nos sugirió a todos, especialmente también le sugiere a Loren de Mola, que investiguemos cuáles son los contrastes entre Fidel Castro y Nelson Mandela. Y nosotros les prometimos que eso es lo que íbamos a hacer, y pues bueno, de eso se va a tratar este video. Pero ahora sí vamos a entrar de lleno al contraste entre Nelson Mandela y Fidel Castro, que como ya lo dijimos, eran muy buenos amigos, eran besties. Y a pesar de que pues sí tenían diferencias en su forma de manejar su revolución respectivamente. Porque también son países muy diferentes. No sería absurdo, o sea, uno no puede agarrar un modelo político, económico de un país y clonarlo a otro país. Entonces yo creo que la cultura y el país influye mucho en el tipo de política que puedes llevar a cabo en ese mismo. Entonces, AMLO, este va para ti, ya que tú lo pediste. Vamos a hacer esta comparación para mantenernos un poco informados y en contexto. Bueno, la primera similitud así rapidita y fácil que tiene, pues es que son dos figuras políticas súper importantes del siglo XX. Ya, ahí está la primera similitud. O sea, contemporáneos. Incluso en México, que el sistema de educación es una tragedia, yo creo que la mayoría de las personas, me atrevo a decir, ubican a Nelson Mandela y a Fidel Castro. Ahora, una diferencia entre ellos es que pues Fidel Castro siempre ha sido muy polémico y siempre ha mantenido una división muy tajante entre la opinión, ¿no? O sea, siempre ha mantenido dividida la opinión, algunos están a favor, inclusive en la misma Cuba están los que están a favor del régimen de Castro y los que están en contra, los que de hecho están exiliados. Yo me atrevería a decir que la mayoría de los que están en contra, bueno, es mi opinión personal, están en Miami. Sí, bueno, los exiliados, sí. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero bueno, sí, él siempre ha sido un personaje muy polémico por las decisiones tan tajantes que tomó y pues sí, obviamente la opinión pues nos divide, ¿no? Y en cambio Mandela no, Mandela pues se fue sin mayores críticas, obtuvo un premio Nobel de la Paz, entonces obviamente eso le da más críticas positivas que negativas. Se fue sin mayores críticas, pero si ves su historia a fondo, pues sí tuvo momentos medio turbios en su historia, ¿no? Sí fue un personaje muy duro, fue un personaje que obviamente sufrió muchísimo y vio a su gente sufrir muchísimo, ¿no? Lo cual lo llevó a tomar posturas radicales, ¿no? Pero sí, la gente lo tiende a recordar más por su salida de la cárcel 27 años después, ya que era una persona completamente cambiada y sumamente pacífica, ¿no? Y conciliadora. Pues sí, otra diferencia es, como ya lo habíamos mencionado, Fidel Castro, una de sus frases célebres era patria o muerte. Y bueno, Mandela perdonó a sus opresores. Entonces, lo cual yo creo que es admirable, ¿no? Porque después de que te torturan 27 años en una cárcel en medio de la nada, yo creo que muchas personas hubieran salido con sed de venganza, ¿no? Como dice AMLO, hay que tener cultura, hay que leer acerca de todos los movimientos que se han ido levantando en la historia en contra de los regímenes opresores. Pues nada más para saber, ¿no? Cómo le hicieron, cuáles eran sus fundamentos, cuáles eran sus razones. Y yo creo que lo mismo está haciendo López Obrador, ¿no? Es lo que dice, bueno, yo sé acerca del movimiento de Fidel Castro, sé del movimiento de Nelson Mandela, sé de otros movimientos, porque él es lo que quiere hacer precisamente aquí en México, precisamente su partido, por eso se llama Morena, Movimiento Regeneración Nacional. Entonces, ¿qué significa Movimiento Regeneración Nacional? Precisamente regenerar el país, regenerar la nación, porque tenemos que aceptar, otra vez como dice Denise Dresser, que está podrida. O sea, ya es una pasa podrida. Yo creo que eso no lo puede negar nadie, ya seas pro, PRI, pro, lo que sea. Yo creo que no puedes negar que el país está mal. Y bueno, muchos dicen, bueno, entonces si Fidel Castro y Mandela no tienen tantas similitudes, ¿por qué eran amigos? O sea, ¿por qué dos personajes que manejaron sus movimientos de manera tan diferente son amigos? Entonces estaba viendo un documental de la historia del movimiento revolucionario de Fidel Castro, pero desde sus super antecedentes, y resulta que muchos ahora pobladores de Cuba tienen sus orígenes en el Congo. Por eso
En Cuba es muy chistoso porque vemos muchos güeritos, pero también muchos negros. Entonces la parte de los güeritos son descendientes de españoles, de los conquistadores. Pero la otra parte, que son negros, sus orígenes vienen del Congo, que fueron traídos a la isla de Cuba como esclavos por los conquistadores españoles. Entonces, pues Mandela, no más bien Fidel Castro, decía que se sentía en deuda con África en general, no solo con el Congo, porque cuando él empezó su movimiento revolucionario, pues muchísimos negros, o sea, muchísima gente de origen africano estuvo con él en la batalla, murieron por la patria, por la nueva patria, por su nueva patria, en este caso Cuba. Entonces él siempre dijo que él iba a ayudar a África porque ellos estaban en deuda con esa gente que vino como esclava. Y quiero recalcar lo admirable que es eso, ¿no? Porque tenemos un factor semejante, quizás un paralelo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos manda un montón de soldados de raza negra y crea unidades de raza negra no mixtas, cabe mencionar, porque el racismo estaba en su auge en Estados Unidos. Y termina la Segunda Guerra Mundial y aparte de que sufren un montón de racismo durante su estadía en las Fuerzas Armadas, regresan a Estados Unidos después de la guerra a vivir otra vez el racismo que habían vivido desde antes, ¿no? Entonces siempre están engañados para unirse a una guerra que les iba a dar ciertos derechos que nunca obtuvieron, ¿no? Entonces sí me parece admirable que Fidel Castro les reconozca esta lucha a estas personas. Sí, porque él pudo haber dicho, bueno, pues sí, digo, ustedes ya son cubanos y pues yo ya no tengo nada que ver con la África, ni mucho menos, ¿no? No, al contrario, él dijo, yo siempre voy a estar en deuda con los africanos porque Cuba fue construida por africanos, ¿no? Porque ellos no se negaron a levantarse en armas y a morir por la nueva patria que es Cuba, ¿no? Y bueno, pues entonces cuando Nelson Mandela empieza a querer levantar su movimiento armado para acabar con el apartheid, Fidel Castro envía a estas tropas de cubanos para acabar con este régimen blanco racista hacia los negros, ¿no? Y entonces pues ahí se da la amistad, ahí Mandela pues sí, obviamente si te están mandando tropas pues ni modo que digas, ay no, gracias, ¿no? Sobre todo pues cuando nadie más te apoya. Cuando nadie más te apoya, porque pues por supuesto que ahí Estados Unidos no los iba a apoyar, ¿verdad? Ni siquiera, no al contrario, ellos apoyaban al lado de los blancos. Sí, no hay que irse tan lejos, o sea, dentro de la misma África no recibía mucho apoyo, o sea, estaba sumamente aislado, ¿no? Exactamente. Entonces sí me parece admirable que un país estando tan lejos le preste apoyo. Porque la idea de Fidel Castro era, yo voy a ayudar a todos los movimientos que sean revolucionarios, o sea, que se levanten en contra de su régimen opresor. Que yo creo que es una forma de decir, a mí me hubiera gustado que me ayudaran en mi momento, ¿no? No, es como más bien, ellos son el Estados Unidos de los países no alineados, como le llaman, ¿no? O sea, los países no alineados son los países que no siguen las órdenes de Estados Unidos. Y en su momento Fidel también recibió una ayuda increíble e inigualable de la Unión Soviética, ¿no? Que eso también es lo que más le ha pesado a Cuba en su historia, ¿no? La caída de la Unión Soviética, porque era su principal aliado y el más grande que tenía. Y pues Castro le tenía mucho amor a Sudáfrica y a Nelson Mandela, tanto que alguna vez que se vieron Mandela y Castro, Mandela le dice, bueno, ¿y qué? Pues, ¿cuándo vas a venir? Ya me enviaste tropas, yo ya soy presidente, bueno, ya me liberaron de la cárcel y todo, ¿cuándo vas a venir, no? Y Castro le dice, nunca he visitado mi hogar Sudáfrica, pero lo amo como si fuera mi tierra, ¿no? O sea, realmente de ahí surgió su amistad, que Castro... De amor y de respeto, pero de respeto fundamental. De respeto, que Castro, como dijo, yo siempre voy a apoyar a los países no alineados que necesiten ayuda, y pues eso fue lo que hizo. Y aparte porque él sentía que le debía a África, porque muchos africanos, porque ahora son cubanos, nacidos en Cuba, dijeron, vamos, órale, a tirar a Batista, que era contra el que luchó Fidel Castro. Ya después, cuando Mandela fue declarado primer presidente negro de Sudáfrica, entonces ahí sí fue la primera vez que ni modo que faltara Fidel Castro. Fue y ya lo felicitó y todo, estuvo en la ceremonia junto con otros muchos políticos importantes, y esa fue la primera vez que Castro visitó Sudáfrica, cuando al fin
Tuvieron en Sudáfrica su primer presidente negro, electo de manera democrática, que como ya sabemos fue Nelson Mandela. Otra similitud que encuentro entre Nelson Mandela y Fidel Castro es que los dos son invitados a la cumbre del movimiento de países no alineados. ¿Y por qué los dos son invitados si se maneja que son personajes tan diferentes? Por lo mismo que ya habíamos comentado. Cada quien manejó su movimiento revolucionario y sobre todo lo que pasó después de llegar al poder, cómo manejaron la nación, pues sí fue muy distinta, pero no hay que olvidar que los dos empezaron con un movimiento armado, que para ellos esa fue la única manera de quitar a su régimen. Los dos fueron insurgentes y eso no hay manera de discutir. Y los dos... La historia está muy clara. Exactamente. Y los dos fueron gobernantes de una nación no alineada en su momento, ¿no? Ahorita Sudáfrica ya es un poco más integrada al mundo en Occidente, inclusive ya tuvieron su... Y Cuba igual, Cuba al parecer, desde antes de que falleciera Fidel Castro ya estaba en una postura abierta y de integración. Ahora, en este documental que vi, que de hecho aquí pueden ver la liga para que vean el documental si es que les interesa más este tema entre la amistad entre Fidel Castro y Mandela, es que una de las pocas veces que fue Mandela a visitar Cuba, dio una conferencia de prensa internacional, es decir, con medios de todo el mundo, y una reportera le hace una pregunta muy interesante. Le dice: los exiliados de Cuba quieren saber qué opina o cuáles son sus críticas hacia el régimen opresor de Fidel Castro. Y Mandela... Perdón que te interrumpa, pero ahí en su mente ha de haber dicho para opresores el régimen en el que yo viví y crecí. Ese sí fue opresor. Pues sí, los dos fueron igual de opresores, creo yo, pero a mí lo que me encantó fue la respuesta de Mandela, muy diplomática, muy acertada, como siempre, producto de un abogado y de una persona sumamente no ponerse hábil. Como dice AMLO, de sí o no, ¿no? O sea, siempre mantenerse parcial, neutral, imparcial, neutral y nada más, ¿no? O sea, no hay que meternos... Esa es una buena política exterior que México no ha sabido seguir. Exactamente, y que le encanta a Estados Unidos, que es una política que le encanta, ¿no? Y a México también. Estar metido en donde nadie lo llama y opinar en donde nadie le pidió su opinión. Y entonces Mandela responde: ¿quiénes son ellos para estar instando a que se cumplan los derechos humanos en Cuba? Durante 42 años se mantuvieron muy callados cuando en Sudáfrica se violaban los derechos humanos. ¿Quiénes son ellos para estar tan preocupados por los derechos humanos? ¿No les preocupa la violencia que ha causado la muerte de 10,000 personas en Sudáfrica? ¿Quiénes son ellos para dictarnos lecciones acerca de los derechos humanos? Si usted me responde esa pregunta, entonces yo le responderé. Ahí está y ahí es donde me da tristeza, ¿no? Me gustaría que algún día tuviéramos un político del nivel de Nelson Mandela, ¿no? Porque luego me pongo a ver a Peña Nieto y pues la verdad es que somos otra categoría. Y pues lo mismo, exactamente lo mismo, yo creo que respondería Mandela hoy en día a cualquier reportero o periodista o lo que sea que le pregunte acerca o que critique el régimen de Fidel Castro en cuanto a la represión. O sea, a ver, ¿en México realmente se respetan los derechos humanos? Creo que no. Digo, no sé ustedes, ¿no? Pero desaparecer a 33 estudiantes, desaparecer periodistas, correr a Aristegui de la radio. O sea, a ver, a todos esos pseudoperiodistas que están critique a Fidel Castro, al socialismo, al comunismo, etcétera, etcétera. O sea, les invito que primero se pongan a pensar y primero se dediquen a criticar lo que pasa en su propia nación. Y que hablen de la situación que hay en esta nación, que aunque nosotros no sea una represión declarada, estamos en una represión. Si no estás con el régimen de Salinas de Gortari, estás fuera. Entonces, o sea, ¿a qué están jugando? ¿Qué es lo que le quieren hacer creer a la gente? ¿Que nosotros somos libres y que en Cuba no? Pues déjenme decirles, o sea, están muy mal, están muy equivocados. Aquí estamos igual de reprimidos, igual se violan o hasta peor los derechos humanos, como la otra vez leía en un artículo, que los mexicanos solo conocemos el 10%
de las consecuencias que ha traído la guerra contra el narco de Felipe Calderón. El 10%. Y yo cada vez que abro Facebook y veo las noticias así, digo, ¿qué? O sea, no puede ser. Desaparecieron un pueblo entero en Coahuila y nos enteramos un año después. O sea, no han podido seguir las investigaciones con lo de los 43, porque Enrique Peña Nieto mandó a que no se hicieran esas investigaciones. Entonces, ¿de qué hablan? Loret de Mola, ¿cómo se llama? La otra se llama Enriqueta y creo que el otro se llama Enrique. ¿De qué hablan? O sea, ¿a qué se refieren con violaciones graves a derechos humanos? Tienen miedo de que México se convierta en lo que ya es. Exactamente, o sea, no intenten confundir a la gente. O sea, en México se hacen peores violaciones a los derechos humanos, peores. Entonces, no quieran hacernos creer que en Cuba están peor que nosotros, porque lo más triste es precisamente eso, que a nosotros nos quieren hacer ver las cosas diferentes, pues no lo son. Entonces les invito a que antes de criticar a alguien más, se critiquen a ustedes mismos. La autocrítica, siempre es buena. Que ustedes dijeron, ¿no? Que la autocrítica y no sé qué, bueno, pues entonces aplíquenla con ustedes primero. Ahora, para no hablar nada más acerca de nuestra opinión personal, también le preguntamos a una estudiante de Filosofía y Letras en la Facultad de la UNAM acerca de su opinión de las similitudes y diferencias entre Fidel Castro y Nelson Mandela. Y bueno, lo que ella dice es que existen muy pocas, porque pues como ya lo habíamos dicho, Mandela no era tan tajante como Castro. O sea, él siempre intentó manejarse de la manera más justa posible, y Castro, en el momento en el que llegó al poder, en lugar de perdonar a sus opresores, pues al contrario, lo que hizo fue radicalizarse más. Entonces por eso empezó a tomar todas estas decisiones, pues que ya sabemos cuáles son, que la mayoría consideramos o algunos consideramos malas. Entonces, y pues en Sudáfrica siempre hubo libertad de tránsito, pero también dice que, bueno, una similitud es que ambos fueron guerrilleros y terroristas, como tú lo mencionas, ¿no? O sea, los dos. No porque Nelson Mandela haya obtenido un premio Nobel a la Paz quiere decir que su movimiento revolucionario no empezó como un movimiento armado. O sea, los dos fueron guerrilleros y terroristas, así, tal cual como lo oyen. Ambos estuvieron en la cárcel, entonces ambos tuvieron tiempo para reflexionar y para planear sus movimientos y los frutos que estos fueran a dar. A lo mejor Mandela lo manejó mejor por su personalidad y su carácter, y Fidel Castro lo manejó de una manera más radicalizada, pues igual por su personalidad y su carácter. También dice que ambos eran ateos comunistas. Nada más para que lo sepan, Andrés Manuel no es comunista y es católico. Y bueno, Fidel Castro y Mandela ambos querían la igualdad entre las personas de su pueblo sin importar el color o género. En el caso de Castro, volvemos a lo mismo, la mitad eran de descendencia española y la mitad eran de descendencia congoleña. Y en el caso de Sudáfrica, pues la mitad eran de las tribus originarias de esa región y la otra mitad eran los blancos, que era el régimen que se llama apartheid o apartheid. En conclusión, sí tenían muchas cosas en común, pero más en la teoría que en la práctica, ¿no? O sea, es decir, luchaban por lo mismo. O sea, la teoría es exactamente igual. Los dos luchaban contra un régimen opresor y los dos eran guerrilleros y los dos llegaron al poder mediante un movimiento armado. Su movimiento revolucionario lo llevaron a cabo más o menos de la misma forma, pero lo que los diferencia después en mayor grado es cómo manejaron, cuando ellos estuvieron en el poder, cuando cada uno llegó al poder, la forma de gobernar. Yo creo que eso es lo que al final los distancia en estas similitudes que al principio tuvieron, y que es por lo que yo creo hicieron una gran amistad. Pero bueno, pues ya después cada uno tomó su camino y su forma distinta de gobernar, y pues al final eso hace que Fidel Castro no tenga tan buenas opiniones como al final sí logró tener Nelson Mandela hasta un premio Nobel de la Paz.
Empezaron igual, pero terminaron diferente. Pero, pues entonces, según nuestra lista, que la pueden ver, sí tienen muchas similitudes, pero en la práctica y al final, sobre todo, pues ya no tantas, ¿no? Que pues algunos podrán decir que eso es lo que más cuenta, ¿no? Entonces, si están de acuerdo con todas nuestras incoherencias, por favor comparten el video. Nos vemos para la próxima. Gracias por acompañarnos, hasta luego.